Bien. Habíamos dicho que se borró que estos dos angulitos son congruentes. Lo que hay que demostrar que estas dos distancias son congruentes. Esto no lo sabemos y es lo que hay que demostrar, ¿no? Profe, una preguntita. O las que quieras. La tesis empieza cuando tenemos EM congruente con MF. Claro. Primero en la hipótesis definís cuáles son las distancias. Y en la tesis decís que esas dos distancias son iguales. Eso todavía no lo sabés. Esto Ok. es una propiedad. Por eso yo la enuncié, porque no está en el apunte. Dice enunciar las propiedades. La propiedad dice que todo punto de la bisectriz equidista de los lados del ángulo. A ver, lo tenemos que hacer porque después esto se usa mucho, ¿sí? Ahí podemos decir que el ángulo BEM es congruente con el ángulo MFM porque habíamos trazado la perpendicular. Bien, porque son rectos. Muy bien. Estos dos ángulos son rectos porque la distancia me dice que tengo que trazar la perpendicular. Muy bien. ¿Me alcanza con dos ángulos para los criterios de congruencia? No, falta el lado en común de BM. ¿Ves cómo sabes? Tenemos De a un... poquito, de a poquito me voy encariñando. Bueno, me alegro. Espero que llegues a fin de año y me digas, esta materia me encantó, profe. Bien, tenemos un lado en común, que es el lado BM. BM es congruente con BM por propiedad reflexiva de la congruencia o por lado común. Acá tenemos dos ángulos y un lado. ¿Algún criterio decía eso? Sería la extensión del segundo. Sí. Porque no es el mismo, el ángulo no está comprendido en el mismo segmento, no es el Bien. El criterio dice dos ángulos y el segmento comprendido, y el lado comprendido. Yo tengo estos dos ángulos, el recto y el de la bisectriz, pero este lado no lo conocemos, entonces no puedo aplicar directamente el criterio de congruencia. Pero ¿qué pasa? Yo puedo decir que si tengo dos ángulos, el tercero lo voy a conocer, ¿o no? Sí. Sí, por suma de ángulos. Por suma de ángulos interiores. También podría tener este ángulo por suma de ángulos interiores del triángulo. Entonces ahí ya tendría la posición de los dos angulitos y el lado comprendido. Entonces, por segundo criterio de congruencia, puedo decir que el triángulo BEM es congruente con el triángulo BMF, por lo tanto, todos sus lados y todos sus ángulos son congruentes. Puedo afirmar que EM es congruente con MF.
¿Quedó claro? ¿Alguna duda? Yo tengo dudas con las anotaciones, profe, Por con la ejemplo, demostración, cómo ponerlo en la hoja. ¿qué cosa? ¿Todo? No, todo no. A ver, yo te voy dictando. Por ejemplo, teníamos, porque no escribir todo, te lo mando escrito. De la hipótesis y la tesis ya estaba. Entonces, vos tenés que hacer ahora la comparación de demostración, comparo los triángulos BEM y BMF. Eso es lo que tenés que poner en la demostración. Comparo los triángulos. ¿Sí? Y después pones los elementos que vas encontrando. Por ejemplo, lo voy a escribir porque si no, no queda. Comparo porque es lo que se les ocurrió a ustedes. Ustedes empiezan a decir tiene tal lado, tiene tal otro, porque están comparando los triángulos, no están haciendo otra cosa, están usando para usar un criterio de congruencia, ¿no? Empezamos así. Comparo los triángulos BEM y BIBMF. ¿Sí? Después empezamos con las cosas que hay que comparar. Dijimos que el ángulo EBM es congruente con el MBF. Bueno, esto lo pusimos. ¿Y acá qué pondrías? A ver, yo te estoy diciendo que estos dos ángulos son iguales. Y vos tenés que justificar por qué son iguales. Acá al lado me tenés que decir por qué son iguales. ¿Sabés por qué son iguales? Porque es la bisectriz. Bien, entonces podés poner, mira, por bisectriz, o podés poner directamente por hipótesis, porque eso está en la hipótesis. Cualquiera de estas dos cosas que vos pongas, escribas, están correctas. Ah, está bien. Después, ¿qué otra cosa encontramos? Lo que me dijiste vos, BM es congruente con BM, ustedes dicen por lado común. Yo digo por propiedad reflexiva de la congruencia. Ahí está justificando por qué son iguales. Es obvio que son iguales, pero bueno, hay que poner algo. Y después me dijeron, Gladys, creo que dijo que BEM es congruente con BFM por ser iguales a un recto y yo acá agregaría por definición de distancia. Ahí voy, ¿eh? ¿Se ve? Tengo los tres elementos que comparamos. ¿Está? Sí, profe, ahí es correcto decir por definición de distancia o se puede también decir por construcción. Sí, está bien, por construcción también. Sí, sí. Entonces,
o por consiguiente, como me gusta a mí también, BEM, los triángulos BEM y BEMF son congruentes. Estos tres puntitos es por lo tanto o por consiguiente. Acá tendríamos que haber puesto por segundo criterio de congruencia. Bueno, ténganme piedad porque no puedo escribir así, me falta el pizarrón más grande. Por segundo criterio de congruencia, o por el criterio que dice que tienen que tener dos ángulos y el lado comprendido. Entonces, todos sus lados y ángulos son congruentes. Esto va escrito, va todo. Emiliano, ¿estás copiando? Sí, sí, me faltaban un par, por eso le quería preguntar. Bueno. Y después de esto, entonces, EM es congruente con MF. Y ahí llegamos a la tesis. Siempre cuando yo hago una demostración tengo que llegar a lo que dice la tesis, porque así estoy seguro que lo demostré. Yo les mandé la demostración del triángulo isósceles, ahí estaba todo escrito, me parece. Y ahora les voy a mandar otra de otras dos cosas que tenemos que demostrar, que a mayor ángulo se opone mayor lado, y viceversa. Bueno, esa también, esa la hice a mano, pero la escaneé para que la tengan. Porque así yo las voy explicando directamente con el GeoGebra y ustedes ya la tienen escrita. Se las mando después para que la tengan para la clase que viene. Bien, hasta acá estamos. Mirá todo lo que me hiciste escribir, ¿eh? Perdón, profe. No, está bien, en clase lo hubiera hecho, llenaba los pizarrones. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No, está bien. Si es más, si ustedes lo ven mejor así escrito, lo hago escrito, no hay problema. Bueno, este ejercicio quedó... Por lo menos las primeras veces, profe, porque así es como que nos quedamos tranquilos. De que lo hice bien. Está El bien, desarrollo textual lo estamos haciendo bien. está bien, no hay problema, me lo piden. Si les hace falta, me lo piden. Pasa que no es tan cómodo escribir así, pero bueno, ¿qué se va a hacer? A ver, vamos a repasar el apunte de triángulos. Lo habíamos hecho todo, ya todo. Si falta algo, pues me avisan. Los criterios, acá tienen los criterios para ver. Los elementos. Habíamos definido lo que era la base media de un triángulo. No la demostramos todavía. ¿Sí?
Y demostramos entonces todo el triángulo isósceles, lo que es la mediatriz, lo que es la bisectriz. Me queda para demostrar, que lo voy a hacer después cuando veamos cuadriláteros, que la base media de un triángulo es paralela a cada una de las bases y es igual a la mitad de la base. ¿Sí? Así que de este apunte dejamos eso pendiente, nada más. No, anduvimos bastante bien. Y acá vamos a seguir haciendo ejercicios. ¿Ven? Lo que vamos a hacer la clase que viene es demostrar estas cosas, pero bueno, ahora hagamos ejercicios más relajaditos. Estas ya las tengo escritas, se las traigo y yo lo que voy a hacer es dárselas en GeoGebra. Hicimos el 4 y ahora vamos a hacer el 3. En el triángulo ABC hay que calcular la amplitud del ángulo determinado por la bisectriz del ángulo A y la altura del lado opuesto en función de los ángulos B y C. ¿Pero qué vamos a hacer? Le voy a decir, el ángulo B vale 80 grados. El C vale 40 grados. Y ustedes van a encontrar rapidísimo el valor del ángulo que vamos a llamar alfa, si quieren, que está entre la altura y la bisectriz. Lo que tienen que hacer acá es practicar. Dibujo un triángulo cualquiera. Si hacen un isósceles, perdimos, porque por propiedad de isósceles, ¿se acuerdan? Que coinciden la bisectriz, la mediana, la altura y la mediatriz. Entonces no sirve que dibuje un isósceles. Siempre lo más irregular posible. Entonces, dibujo un triángulo cualquiera ABC y hacen la bisectriz del ángulo A y la altura del lado BC. El ángulo B vale 80, el ángulo C vale 40.
Bueno, ¿terminaron de dibujar? Les puede haber quedado algo parecido a esto. Bueno, ahora quiero que me cuenten si ya lo hicieron, si calcularon alfa, o qué se les ocurre que pueden hacer. Primero, ¿pudieron dibujar el triángulo, la altura y la bisectriz? Ah, no, bro. ¿Todavía no? Bueno, hagan. Yo lo estaba dibujando en GeoGebra con el celular, pero se hace difícil. Sí. ¿Se hace difícil? Sí, en GeoGebra se hace difícil. Igual es una figura de análisis, no pretendo que le den los valores de los ángulos. Sí que el B sea más grande que el C para que les quede, si no les va a dar negativo. Profe, primero había que trazar la bisectriz del punto A, ¿no? El ángulo A, sí.
Profe, puede ser que la altura me dé afuera a mí, o lo estoy haciendo mal. Hiciste un obtusángulo. El ángulo es mayor de 90, por eso te queda afuera. ¿No? Sí, supongo que sí. ¿Lo vuelvo a hacer? Volverlo a hacer. O hacerlo a mano alzada, aunque sea, bueno, es volverlo a hacer. La idea de este ejercicio es hacerlo genérico para cualquier valor. Esto que ustedes están haciendo para calcularlo con números, con valores de amplitud de ángulo, deberíamos hacerlo usando ángulo B, ángulo C. Se puede. Me faltan 10 minutitos. A ver. Voy a empezar despacito mientras Emiliano sigue dibujando. ¿Alguien me puede decir cuánto vale el ángulo HAB? O pregunto, ¿qué fue lo primero que calcularon? ¿Por qué, Daniel? Bueno, a ver, me quedan 8 minutos. Lo tengo que terminar antes de que terminemos la clase. Porque si no va a quedar... Este pequeño ángulo lo calculo por la suma de los ángulos internos del triángulo AHB. Ya tengo que HBA vale 80, DHA es perpendicular, o sea que es un recto porque por construcción es la altura del lado. Sí. Y a 180 le resto 70. 170 me da el otro ángulo que es HAB. ¿Y? Da 10 grados, ¿sí? Si este vale 80 y este vale 90, 180 menos 170, este chiquitito me dio 10 grados. ¿Pudieron calcular algún otro ángulo? ¿O ya se fueron todos de la clase? Hola. Yo estoy, profe, pero lo hice mal, así que no llego a hacerlo, ¿no? Bueno. Profe, prefiero mirar y... Y después volverlo a calcular. Dale. Claro. Profe, yo Sí. calculé
que CHA es una recta, Sí, es un recto, sí. Y como la bisectriz divide el ángulo A en dos partes congruentes, Sí, y sabemos que el ángulo A tiene 60, bien. nos damos cuenta que el ángulo RAH tendría 30, entonces. No, Dentro, R A B, no H. RH. RA. Mira, Daniel, ¿no? Sí. Me dijiste que el ángulo A mide 60. Yo digo, ¿por Sí. qué? Porque es la suma de los ángulos interiores. 40 más 80, y para que me dé 180, este tiene que dar 60. Entonces, Sí. la bisectriz lo dividió en dos ángulos iguales. Este, CAR, que mide 30, y el RAB mide 30, ¿eh? Porque estos son los dos ángulos iguales. Ah, claro. ¿Sí? Entonces era 20. Sí, sí. Bien. Entonces el RAB mide 30. ¿Y el alfa? ¿Mide 20? Mide 20. Bien, porque es la diferencia y lo vamos a hacer porque lo hice en escala, así que este va a tener que medir. Profe, para que salga bien tiene que ser un escaleno o un... Para que lo dibujes bien, sí, porque, a ver, si vos, no lo puedo deformar porque lo hice con grados, pero si vos haces acá un triángulo obtuso, tus ángulos, la altura te va a quedar afuera. En realidad, a ver, si yo trazo la altura acá, me va a quedar afuera, pero en realidad la cuenta debería quedarte igual, pero no es tan fácil hacerla. Espérate. Si corro, borro todo esto. Me dio rabia. Ahí está, ahora sí. Vos me decías hacer un triángulo así. Entonces vas a trazar la altura, te va a quedar acá, la bisectriz, ahí. En realidad debería dibujar todo esto. A ver, se va a cumplir lo mismo. Este ángulo va a ser la mitad de este va a ser un ángulo recto. Acá tendrías que, este va a ser de 80, bueno, que va a ser de 120, vas a tener que tomar el suplementario acá, ahí vas a obtener el valor de este ángulo y esto te sale por la suma. No sé si me siguieron, pobres. ¿Sí? Si yo te doy el valor de este ángulo y te doy el valor de este ángulo, estos dos, para poder calcular el alfa, en realidad que sería el ángulo entre la bisectriz y la altura, que sería todo esto, lo que tendrían que hacer en vez de restar sería sumar la mitad del angulito A y este angulito que sale por la suma de ángulos interiores de este triángulo rectángulo. Tengo un ángulo recto y este es el suplementario del ángulo exterior, digamos, el suplementario del que me dieron como dato. Es un poco más rebuscado este ejercicio, pero también sale. Sí, es más difícil. Sí, tenías que darte cuenta de más cosas. En cambio el otro es más, sale más directo. ¿Sí? Otra vez esto, rayita. Ahí está. ¿Sí? Bueno, este ejercicio también se puede hacer, ya les digo, sin valores. Todas esas cuentas que ustedes hicieron, por ejemplo, este angulito de acá, este chiquitito que está acá, va a ser 90 menos B, o un recto menos B.
porque es un triángulo rectángulo, los ángulos agudos valen un recto menos el otro. Todo este ángulo va a ser A dividido 2, esto va a ser A dividido 2, y los cálculos se pueden hacer perfectamente con todos esos valores. ¿Sí? Bueno, no les voy a dejar tarea, porque ya si Emiliano empieza a estudiar todo lo que sea para llegar al trabajo práctico general. No, repasen siempre todo un poquito. Yo sé que de acá el jueves cuesta. Y bueno, el jueves terminamos el apunte de triángulo con esos dos ejercicios que hay para demostrar del ángulo mayor. Y si puedo empiezo con cuadriláteros y algún ejercicio para que se relajen. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, gracias, profe. Sí, sí. Con Sí, nada. profe. Nos vemos el jueves. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao, profe. Todo, profe. Y si tienen dudas, pregunten. Vamos, Argentina. Bueno, que gane hoy. Chao, hasta el jueves. Ana. Chao, Cele. Me alegro que estés bien. Gracias. Chao, mi amor.